Bien, vamos con el señor José Luis Bustamante y Rivero. ¿Cómo fue esta situación? Antes de que termine Ugarteche, ya, su gobierno, Ugarteche llama a elecciones, ¿ok? Pero en este caso el APRA y otros grupitos más se habían unificado, ¿ok? Se habían unificado. Y en este caso, el que lideraba, por decir así, acá te voy a hacer el resumen, ya que hay mucha letra, te voy a hacer el resumen más chiquito para que tú me entiendas, ¿ya? Para que me entiendas. En este caso, ¿cómo llega José Luis Bustamante y Rivero al gobierno? Facilito, ¿ok? En esta situación había unos conflictos en este caso a nivel de elecciones, ¿ya? Y en este caso, pues, Bustamante y Rivero, Eloy Gurieta y Montehermoso y el partido aprista se habían unificado y se habían hecho un partido político, ¿ok? ¿Cómo se llamó ese famoso partido político? Está acá, el Fredena, ¿ok? El Fredema, acá está. Y este partido político fue liderado por el señor José Bustamante y Rivero. ¿Ok? ¿Qué es el Fredena, profesor? Frente Democrático Nacional. ¿Ok? Eso es. La unificación de partidos políticos y quien encabezaba ese partido era, en este caso, el señor Bustamante y Rivero. Acá tenemos una tabla de las votaciones de elecciones generales del año 1945, de la cual pues sabemos que el Fredena se llevó el 67% de los votos, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando que había una partida muy, muy exorbitante y debido a esta situación se llevó a cabo. El gobierno de José Luis Bustamante y Rivero es similar al gobierno de PPK. Pero profesor, ¿cómo es eso? Ahorita lo vas a ver, ¿ok? Recuerda muy bien esta situación en cuanto a los apristas. Ahora el APRA, ¿ok? Al poner a Bustamante y Rivero en el poder, pensaron que iban a hacer con el gobierno pues lo que ellos quisieran, ¿no? Pero Bustamante y Rivero le va a poner un freno a estos, ¿ok? Y el APRA va a conseguir mayoritaria, anota esto por favor, va a conseguir un grupo mayoritario en el Congreso, ya va a conseguir un grupo mayoritario en el Congreso. Entonces, Bustamante y Rivero se va a enfrentar a una grave situación. Ahora, en el año 1945, en el mundo, ¿qué había pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasa en el año 1945 en el mundo? Historia universal. La Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Muy bien, Matías. Vamos a anotar de acá. Muy bien. Finaliza la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya no era necesario ya exportar mucho como lo había hecho el señor Ugarteche, ¿no? Como lo ha dicho el señor Ugarteche. Ahora, vamos al desarrollo de su gobierno. ¿Cómo se desarrolló el gobierno del señor Bustamante y Rivero? Vamos a analizarlo desde el punto, ¿ok? Vamos desde el punto económico, ¿ok? Ahora, desde el punto económico, como ya la Segunda Guerra Mundial había terminado, ¿ok? ¿Qué es lo que empieza a hacer el señor Bustamante y Rivero? Empieza a estabilizar la economía, pero la economía se estaba yendo también por la borda, ¿ok? Había una carencia, ya que ya no podíamos, como ya no podíamos exportar mucha materia prima, ¿ok? Porque eso era lo que nos daba dinero, porque ya cesó la Segunda Guerra Mundial, lo que hace el señor Bustamante y Rivero es tratar de estabilizar. ¿Y cómo estabilizas la economía? Bien, en este caso empieza a elevar ciertos rangos económicos, de la cual quien ve como un objetivo para levantar la economía del Perú es la famosa pesca, ¿ok? La pesca. Entonces, para poder generalizar o para poder trabajar la pesca, tienes que tener líneas determinadas para poder trabajar. Y en este caso, en el gobierno del señor José Luis Bustamante Rivero, se va a formular la doctrina de las 200 millas, cosa que hace años atrás en la Corte de la Haya logramos ganarle a Chile ese fragmento de territorio que hace tiempo pues estaba disputando, ¿no? Eso sí, ustedes han sido, ¿cómo se le dice? Participantes o han visto, habrán escuchado al menos, de lo que fue en ese tiempo con lo que es la redistribución de las 200 millas marítimas, ¿no? Entonces empezó a trabajarse la pesca, ¿ok? De la cual pues para ese tiempo, antes del proceso del gobierno de Bustamante y Rivero, se había desechado, ¿ok? Se había desechado. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que otros países no empiecen a enriquecerse con lo que ya teníamos. ¿Ok? Desde el lado económico, él iba a intentar levantar la economía de nuestro país, ¿ok? Ahora, por otro lado, ¿ok? En el lado social, aquí sí vamos a entrar a un entorno muy interesante, ¿ok? En el lado social va a emplearse, recuerda, ya no se necesitaban muchas personas en la sierra, en la selva, perdón, ni en la selva ni en la sierra, ¿no? Se trabajaba bastante en las minas de cobre, se trabajaba muchísimo en la selva también.
Entonces, en el gobierno del señor José Luis Bustamante y Rivero, se va a centralizar, ya se va a centralizar y se va a priorizar los productos de primera necesidad que se trabajaban en la costa peruana. Entonces, todo el sentido económico también se va a centralizar aquí en la capital, en la parte de la costa. Y como no hay trabajo en la sierra ni en la selva del Perú, por lógica, las personas que vivían en la selva y en la sierra del Perú van a venir a la capital. ¿Ok? Vienen acá a la capital y empiezan a trabajar. ¿Pero en qué van a trabajar? Ah, mira, en ese tiempo, ya en el centro de Lima, por decirlo así, el señor, aquí está el nombre, Aníbal Quijano, inicia el proceso llamado la cholicificación. ¿Ok? ¿Qué significa el proceso llamado la cholicificación? Es el proceso de trabajar mercados ya ambulantes. Tú te preguntarás cuándo nació o cuándo, claro, cuándo nació el hecho de que las personas aquí en la capital trabajen en el lado ambulatorio, ¿no? Porque si nosotros vamos al centro de Lima, o vamos a lugares céntricos aquí en nuestro país, te vas a dar cuenta que el comercio ambulatorio abunda, ¿ok? Abunda. Y el comercio ambulatorio abunda por la necesidad de trabajo en aquellos tiempos. Y esto pues con el tiempo y ahora en el siglo XXI, en el 2020, nos damos cuenta que esto pues hasta las municipalidades en Lima ya están legalizando esto de aquí, ¿no? Ya que para su tiempo muchas personas de la sierra y la selva vinieron a trabajar aquí a nuestro país y también se puede ver esto en el año 90, ¿no? Recuerden que en el año 90 también, en el año entre 80 y 90 en Lima también se ve centralizada en esta situación. Entonces, las personas que eran de determinadas cholos por venir de la parte sierra de nuestro país, empezaron a ganarse su sitio aquí en la capital y también, ¿por qué no decirlo? En este caso, en base a educación y esfuerzo continuo. Aquí hay que resaltar algo. ¿Ok? Aquí tienes que resaltar algo muy importante. No sé si tú eres objetivo y si alguna vez te has dado cuenta. La gente de la sierra, ya la gente de la sierra, nuestros hermanos de la sierra, suelen ser más trabajadores que la gente de la capital misma. ¿Ok? Y no sé si te has dado cuenta, pero ellos siempre están ahí, constantemente trabajando, me refiero en el caso del trabajo ambulatorio, pero también se han logrado estabilizar dentro de la sociedad peruana, ¿ok? Ya que para esos tiempos y para entre el año 80 y 90, pues se les desestimaba muchísimo y decían, no solamente ellos viven para el trabajo ambulatorio y solamente para eso, pero con educación y esfuerzo ellos fueron entrando dentro de nuestra sociedad y estableciéndose dentro de ella misma. ¿Ok? Es un aspecto muy importante y cómo es que el proceso ambulatorio ingresa en nuestro país. Por otro lado, en el caso de las obras, se hicieron muy pocas. ¿Ok? Se trabajó muy pocas obras. ¿Por qué? Ahorita te vas a enterar por eso. De las obras más resaltantes que podemos conocer del gobierno del señor Bustamante y Rivero son los nuevos gremios, o sea, nuevos grupos corporativos económicos, ¿no? La Federación de Trabajadores Azucareros, ¿no? La Federación de Empleados, la Federación Campesina del Perú, que empiezan a establecerse ya como corporativos para empezar a ganar dineros como dividendos, ¿ok? Se crea la Corporación Nacional de Vivienda. ¿Qué significa eso? Que ya las personas que están viviendo aquí en la capital, pues empiecen a tener un título de propiedad, ¿ok? Se firma el contrato de Sechura, el cual pues era para la extracción de petróleo, se crea la caja municipal, que es básicamente para lo que son los municipios, la empresa petrolera, ¿ok? Y para ese tiempo también el director de la prensa, el asesinato del señor Francisco Graña por el medio aprista, el cual también pues por difundir actos de corrupción a nivel del aprismo, porque él dictaminaba mucho, él hablaba mucho de los apristas, ¿ok? En el lado gubernamental en el Congreso. Y debido a esta situación, pues lo asesinan al señor Francisco Graña. Se crea la ley de imprenta, ya la cual pues en este caso da la libre libertad de la prensa a la hora de comunicar, ¿no? Ya que la prensa en esos años ya estaba denunciando numerosos casos de corrupción y nepotismo. ¿Qué es un nepotismo? Un nepotismo es cuando es lo que se le conoce a muchos congresistas cuando llegan al poder, ¿no? Llegan al poder los congresistas y ponen a sus familiares, ponen a su mamá, a su tía, a su prima en esto y empiezan a... Es como lo que Merino inclusive, ¿no? Merino había metido a su mamá, a su primo y no sé quién más beneficiándose del poder. Eso se llama nepotismo, ¿ok? Y por último, se establece la enseñanza gratuita de la secundaria, ¿ok? Qué interesante. En el gobierno de Manuel Prado, ya en el gobierno de Manuel Ignacio Prado, se establece, ya, no, perdón, en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, se establece que la educación primaria ya sea gratuita,
en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Pero en el gobierno del señor Bustamante y Rivero ya se da que la secundaria sea un proceso gratuito también, ¿no? Y por último, se va a crear el salario dominical, que significa que las personas que trabajan domingo también deberían recibir una retribución económica ante su labor. ¿Ok? Entonces, las obras fueron pocas, más que todo fuera fue más en el ambiente corporativo, de los gremios y las finanzas, que por el otro lado, ¿no? Y bueno, por otro punto, como para ir ya culminando, porque la clase es pequeñita, hijos, por otro punto tenemos en la política. ¿Cuál fue el problema que tuvo el señor Bustamante y Rivero? El problema fue, ya, que como en este caso el gobierno aprista lo había puesto en la presidencia al señor Bustamante y Rivero, en este caso no, el señor José Luis no dio paso ni cabida a que el APRA domine sobre él. Entonces él empieza a frenar y como no lograba convencer a Bustamante y Rivero de que se haga lo que se dé la gana en la presidencia, el APRA lógicamente tenía mayoritaria ¿dónde? En el Congreso. Ahora, tú sabes que por ley constitucional no se puede aprobar nada si el Congreso o sea, no se puede aprobar, por ejemplo, un aumento de sueldo si el Congreso no lo aprueba. Tú sabes, por ley eso. Entonces, Bustamante y Rivero decía, ¿vamos a hacer esto? No. Vamos a trabajar más obras, no hay plata. Vamos a hacer educación, no hay plata. Vamos a promover más hospitales, no hay plata. Entonces, en este caso, al igual que se vio en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que la mayoría congresal en ese tiempo era los de Fuerza Popular, ¿no? Lo de Keiko Fujimori, lo mismo, ¿ok? Lo mismo, un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? No dejaban trabajar al señor José Bustamante Rivero. Ahora, ese es uno de los pocos presidentes a los cuales pues no se le encontró un acto de corrupción. ¿Ok? Podemos decir que este presidente durante su lapso de gobierno no se encontró ningún lapso ni un proceso abierto de corrupción de este presidente. Es uno de los cuantos pocos que podemos analizar. Entonces, él va a intentar y lógicamente, pues el aprismo va a mover sus mecanismos para poder sacar a este presidente, ¿ok? El cual pues no pudo controlar a la mayoría del aprismo y lógicamente en su tiempo también lo va a considerar como ilegal, algo que me había olvidado mencionarles. Si en este caso Ugarteche le dijo, ahora son legales, cuando Bustamante Rivero se encontró con ellos y le empezaban a fregar la vida, en este caso Bustamante dijo, ahora vuelven a ser ilegales, y los mandó a volver a ser ilegales a los apristas, y los apristas salieron nuevamente a la calle, queremos ser legales, queremos ser legales. Entonces la cuestión se cambió de una forma muy interesante, muy rotunda, de la cual pues en esta situación, ¿cómo sacan al señor José Bustamante y Rivero? Lógicamente lo van a sacar y lo van a empezar a dejar solo primero, ¿ya? A Bustamante y Rivero lo dejan solo, poco a poco lo van abandonando. A tal punto que en Arequipa, ya en la parte de Arequipa, empieza o nace el famoso golpe de Estado. ¿Y quién le da el golpe de Estado? Pues el señor, en este caso, Odría, ¿ok? El señor Odría le va a dar, en este caso un militar, ya le va a propinar el golpe de Estado. ¿Cómo se llamó esa revolución en Arequipa? La revolución restauradora, ya, la famosa revolución restauradora, le va a dar, en este caso, pues, le va a dar el golpe de Estado, aunque a Bustamante Rivero le pareció bien la idea de que le den el golpe de Estado, no le molestó mucho la idea de que lo saquen del poder, porque el Perú estaba entrando en una crisis nuevamente. ¿Ok? Estaba entrando en una crisis económica porque lógicamente establecer, enfrentarte entre el Ejecutivo y el Legislativo, como lo hemos estado viendo hoy en día, también ocasiona crisis, ¿no? Y en este caso, pues el señor Odría, o también conocido como el Ochenio de Odría, que vamos a estudiar en la próxima clase, es el gobierno y el fin, en este caso, de la primavera democrática. ¿Ok? Y es así como se pone fin a este gobierno, ¿ok? A este gobierno que prácticamente desde sus inicios tuvo buenos prospectos, pero en el constante conflicto con el poder legislativo, lógicamente no va a dejar gobernar. Y desde ahí, pues, nos vamos dando cuenta que las peleas por el poder no se dan solamente en el siglo XX con nosotros, ¿no? Se dan desde muchos años atrás y, pues, al igual como lo vacaron a PPK, lo mismo hicieron, en este caso, pues, fue muy diferente a través de un golpe de Estado militar. Y, pues, en este caso vamos a encontrar en el otro estudio que vamos a analizar la próxima semana, el famoso Ochenio de Odría. ¿Ok? Y así estamos entrando y avanzando poco a poco. Ya casi ya estamos ya llegando al Perú contemporáneo, ¿no? Donde vamos ya a entender la política más estacionaria de nuestro país. Jóvenes, y así es como se dio pues la primavera democrática con dos gobiernos, ¿ok? No te olvides, con dos gobiernos, el señor, en este caso, Ugarteche, ¿ok? Y en este caso el señor José Luis Bustamante y Rivero.
¿ok? No te vayas a olvidar de esos dos presidentes que en su tiempo hicieron algo muy positivo. Sobre todo, lo que no se pudo encontrar es corrupción en el señor José Luis Bustamante y Rivero, el cual no se le encontró un acto delictivo, por decirlo de esa forma.